Hola estudiantes de quinto año, bienvenidos a esta nueva clase virtual. Vamos a comenzar a trabajar sobre la segunda parte de la Constitución Nacional y en este caso vamos a empezar a trabajar sobre lo que se llaman eh, órganos de gobierno o vulgarmente llamados poderes del Estado. En la segunda parte de la Constitución nosotros vamos a encontrar un título primero que se llama Autoridades de la Nación, y una sección primera que se llama Poder Legislativo. En esa sección, nosotros lo que nos vamos a encontrar es todo lo que está vinculado a la organización y el funcionamiento del Congreso Nacional, que es el que actúa como poder legislativo. Primero, un par de aclaraciones. Nosotros ya lo dijimos varias veces, eh, en realidad es un término equivocado hablar de división de poderes, porque los poderes no son muchos, es uno solo, y el poder, por lo tanto, se divide, o sea, lo que hay es división del poder, y la división del poder es primero en dos, lo que llamamos poder constituyente y poder constituido. El poder constituyente es el pueblo, que es el único soberano y es el que otorga el poder a los gobernantes. El poder constituido son los gobernantes que reciben el poder de manos del pueblo y que lo ejercen en nombre del pueblo. Eso es lo que tiene que ocurrir en un sistema republicano y democrático como el que tenemos nosotros. Eh, Ese poder constituido luego se divide en lo que correctamente sería llamado órganos de gobierno. Y por lo tanto, cuando hablamos de órganos de gobierno, nos referimos a los que conocemos: un legislativo, ejecutivo y judicial, distinguido cada uno en función de la misión primordial que tiene para realizar. Cuando nosotros hablamos del poder legislativo, el artículo 44 de la Constitución nos dice que un Congreso bicameral será investido como poder legislativo de la nación. Bien, primera aclaración importante: ¿por qué tenemos Congreso y no Parlamento? ¿Y por qué es un error que usualmente se comete llamar o utilizar, mejor dicho, como sinónimo a la palabra Congreso y Parlamento? Parlamento tienen los sistemas parlamentarios, predominantemente en los países europeos, en donde el órgano de gobierno preeminente es un parlamento que puede ser bicameral o unicameral, y que a su vez designa y nombra al poder ejecutivo, y que ese poder ejecutivo muchas veces está ejercido por la figura de un primer ministro, cosa que nosotros en el sistema que tenemos no hay un primer ministro. Nuestro sistema, que es un sistema presidencialista, que como ya hemos dicho varias veces, lo hemos tomado como base o antecedente al modelo norteamericano, y nuestro sistema constitucional está inspirado en el modelo norteamericano. Por ese motivo tenemos un Congreso. Pero además tenemos Congreso porque nuestro país es una república democrática, representativa y federal, como nos dice el artículo 1 de la Constitución Nacional. Por lo tanto, si tenemos un sistema federal, las provincias que son autónomas y que eligen sus propios gobernantes también tienen derecho a estar representadas en ese poder legislativo. Y por eso el Congreso es bicameral, y siempre es bicameral cuando hay Congreso. Pero además, hay Congreso también cuando uno tiene un sistema presidencialista como el nuestro, en donde la preeminencia la tiene el Poder Ejecutivo o el presidente. Volviendo al Congreso, como el sistema es federal, entonces lo que vamos a decir es que los diputados representan al pueblo de la nación, y los senadores representan a los estados provinciales. ¿Qué requisitos y qué condiciones tiene ser diputado y ser senador nacional? Primero, hay una diferencia en la duración de los mandatos. Los diputados duran 4 años en sus mandatos, los senadores duran 6 años en su mandato. De los cargos electivos, porque después vamos a ver que los jueces
duran hasta cumplir una edad determinada, pero eso significa que pueden estar varios años en el cargo de juez. De los senadores son el cargo electivo que más duración tiene, duran 6 años. Los requisitos para ser diputado: tener como mínimo 25 años de edad, haber votado como mínimo 4 veces, dice la Constitución, haber ejercido la ciudadanía 4 veces. Vivir 2 años en el distrito que se quiere representar o haber nacido allí. Yo siempre pongo el ejemplo que nací en la ciudad de Buenos Aires y vivo en la provincia de Chubut desde hace más de 2 años, con lo cual yo podría ser diputado, también senador, por la edad que tengo ya podría ejercer cualquiera de los dos cargos, y podría ser representante de la provincia de Chubut o de la ciudad autónoma de Buenos Aires. De la ciudad de Buenos Aires por haber nacido ahí y de la provincia de Chubut por vivir acá más de 2 años. En el caso de los senadores tienen que tener un mínimo de 30 años de edad, haber votado 6 veces, o sea, haber ejercido la ciudadanía 6 veces, y la otra condición es igual que para los diputados, vivir 2 años o haber nacido ahí. Tanto los diputados como los senadores son reelegibles indefinidamente, es decir, que mientras se presenten y el pueblo los vote, pueden continuar en sus cargos. De hecho, hemos tenido legisladores que han estado muchos años en el Congreso de la Nación. La composición de las cámaras es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque a los diputados se los elige por proporcionalidad, es decir, hay un diputado, como los diputados representan al pueblo, hay un diputado según una cantidad de habitantes. La proporción es un diputado cada 500.000 habitantes o fracción no menor a 80.000, salvo los distritos que por escasez de población tienen el derecho de tener automáticamente 5 diputados en la Cámara para representar al pueblo de la provincia. Es el caso, por ejemplo, de las provincias patagónicas, de la provincia de La Pampa, La Rioja, Formosa, Misiones, tienen 5 diputados. En el caso de los senadores es un número fijo, porque como representan a los estados provinciales, son un número fijo de miembros, y por lo tanto hay 3 senadores por distrito. Eso significa que, y son electos 2 por la mayoría y 1 por la minoría. Por lo tanto, los 2 partidos mayoritarios en sacar mayor número de votos son los que se quedan con las 3 bancas de senador. En el caso de los diputados, la cantidad de diputados depende de la cantidad de habitantes que tenga el distrito. Por ese motivo, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, que es el distrito más poblado de la República Argentina, tiene 70 diputados. Bien. Después vamos a ver en profundidad cuál es la misión primordial del Congreso, que es sancionar las leyes. Pero vamos a decir también que el poder legislativo o el órgano legislativo de gobierno tiene otras funciones que no sea solamente hacer las leyes o dictar las leyes. Hay también funciones de control. Esas funciones de control son varias. Acá vamos a mencionar algunas. Por ejemplo, el Congreso le toma el juramento al presidente y su función de control es, aceptarle la jura al presidente. También el Congreso es responsable de aceptarle la renuncia en caso de que el presidente renuncie, como pasó, por ejemplo, durante la crisis del 2001. Otra forma de control es decirle al presidente cuánto dinero va a tener para gastar durante el periodo de un año, y eso lo hacen aprobando el presupuesto. Y hay una función de control que tiene el Congreso que es primordial, y es importante saberlo porque uno muchas veces piensa que cuando elige un gobernante y ese gobernante termina siendo un mal gobernante, uno cree que lo tiene que soportar 4 años, y en realidad no es así. Hay una función de control que se llama juicio político. El juicio político concretamente es un mecanismo por el cual el Congreso puede destituir al presidente, al vicepresidente, a un ministro del Poder Ejecutivo Nacional,
al jefe de gabinete o a un miembro de la Corte Suprema de Justicia Nacional. Básicamente el mecanismo funciona, está reglamentado por los artículos 49 y 53 de la Constitución, y básicamente el mecanismo es el siguiente. Los diputados tienen que actuar como fiscales y los senadores actúan como jueces. Eso significa que al momento de recibir una denuncia que motive el inicio de un juicio político contra uno de estos funcionarios mencionados, los fiscales, o sea, los diputados, deben recibir la denuncia y aprobar el pedido de juicio político. El mecanismo de aprobación es similar a una ley. La diferencia es que se tiene que hacer por una mayoría absoluta de 2/3. Una vez aprobado el pedido de juicio político, pasa a la Cámara de Senadores, que tiene que actuar como juez, en donde la Cámara de Senadores lo que puede hacer son dos cosas, que es lo mismo que puede hacer un juez: condenar o absolver. Entonces, si la sentencia es absolutoria, la persona continúa en su cargo. Si la sentencia es condenatoria, la pena es la destitución. La pena es la destitución. Si el acusado fuera el presidente de la nación, la sesión de la Cámara de Senadores para discutir la destitución del presidente por juicio político la tiene que presidir el presidente de la Corte Suprema de Justicia Nacional. Si es cualquier otro funcionario, preside la sesión el presidente de la Cámara de Senadores, que es el vicepresidente de la Nación. El mecanismo de juicio político es importante porque significa que, así como el pueblo puede nombrar a sus gobernantes, los representantes del pueblo que están en el Congreso pueden destituir a esos gobernantes si esos gobernantes tienen, por ejemplo, como dice el artículo 49, mal desempeño en sus funciones, abuso de autoridad o cometen un delito en el ejercicio del cargo. Bien, esto es todo por este video. Vamos a ver después la segunda parte, donde vamos a trabajar un poquito el mecanismo de sanción de las leyes.